política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. 7. Hay quienes protestan por un programa de estancias infantiles que estamos revisando. Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación. El programa de estancias infantiles subrogadas comenzó a operar en nuestro país en 2007. Durante más de una década estuvo adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social, ahora Secretaría del Bienestar. Uno de los propósitos de estos centros educativos es apoyar a madres trabajadoras y padres solos o tutores que laboran, buscan empleo o estudian, que sus ingresos por hogar no rebasan la línea de bienestar y sin acceso a servicios de cuidado en instituciones de seguridad social. En la actualidad, existen 9.500 estancias que atienden a más de 300.000 niños de 1 a 3 años 11 meses, durante 8 horas diarias. Para este año, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un recorte al presupuesto del 50% a dicho programa. Hasta diciembre, se entregaban un subsidio de 900 pesos mensuales por niño a la responsable de la estancia o 1.800 si el menor tenía alguna discapacidad. Argumentando que existen actos de corrupción, la forma de operar de las estancias cambia. Ahora se les entregará directamente 1.600 pesos bimestrales a las familias beneficiadas. En ese sentido, el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, propuso que el recurso se entregue a las abuelas o familiares y sean ellos quienes cuiden a los niños. Comentario que causó polémica entre la sociedad. Escuchemos al diputado de Acción Nacional, Armando Tejeda. Bueno, es muy irresponsable. Primero diciendo que el secretario de Hacienda que se los darán para que las abuelitas, bueno, primero hay que ver si tienen abuelitas, si las abuelitas viven en el mismo lugar, si las abuelitas quieren hacerlo y si las abuelitas están capacitadas. Entonces se me hace irresponsable un programa que ha tenido premios a nivel internacional en la ONU como el mejor programa por la estructura social, por cómo ha venido progresando y los temas de corrupción, pues si ya tienen los datos, que asuma su responsabilidad y que ejecute lo que tenga que ejecutar y que arregle lo que tenga que arreglar. Nosotros creemos en las estancias infantiles, creemos en esas 50,000 guerreras que todos los días cuidan, nutren, educan a nuestros niños y las vamos a defender en todas las instancias. A raíz del recorte presupuestal y el cambio de reglas en los apoyos federales para los menores que asisten a las estancias infantiles subrogadas, las protestas y manifestaciones de familias, encargadas y maestras se extendieron por todo el país. Por ello, hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador adelantó parte del 1,5 millones de evidencias que demuestran que este programa no daba mucha ayuda, pero sí se disponía del recurso. En realidad, el dinero no llegaba a su destino o llegaba mucho, afirmó el primer mandatario. Y no solo se les va a entregar a ustedes, se le va a entregar a la Fiscalía General. De los padrones, de cómo se destinaban recursos para la gente y no llegaba el dinero. Por eso la decisión de no entregar fondos con intermediarios, pero lo vamos a aprobar. Tenemos 1,500,000 casos de pruebas documentadas. En su momento les vamos a presentar estas. De cada 3 estancias infantiles, 2 irregulares. ¿Qué tipo de irregularidades? Bueno, hasta falta de permisos para funcionar. Y estamos hablando de la seguridad de los niños. Pero también estamos haciendo un censo y vamos a presentar toda la información. Todo esto
Va a ser con pruebas. Sí, no me gusta la palabra eso. No, ¿qué tienen que ver los niños? Ni fantasmas, ni aviadores, ni nada de eso. Son niños. Ellos no. No. Los que engañaban eran otros. No los niños ni los padres de los niños. Ante las adecuaciones hechas a este programa social, este fin de semana renunció a la dirección de estancias infantiles Clara Torres. Esta noche, Estancias Infantiles a debate, de la presunción de irregularidades a la afectación a derechos de la infancia y las mujeres. Es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales en Facebook, Relieves 1060M y en Twitter, @Relieves. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta nueva emisión de su programa Relieves, que semanalmente le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. A nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión, le saluda con mucho gusto Sósimo Díaz y le invito a que permanezca con nosotros los próximos minutos. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo la multilínea que ya conoce, 41 55 10 60. Y si nos habla de algún estado de la República, puede marcarnos de forma gratuita al 01 800 080 1060. También puede dejarnos comentarios en la página de Facebook de este programa, Relieves 1060M. Y como ya escuchamos en la cápsula introductoria de nuestra compañera Ángeles Hernández, esta noche abordaremos el tema Estancias Infantiles a debate, la presunción de irregularidades a la afectación a derechos de la infancia y de las mujeres. Y para abordar este tema nos acompaña en este momento en esta cabina José Vasconcelos, Indra Rubio, coordinadora del programa de trabajo de cuidados de Oxfam México. Indra, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muy buenas noches, Sósimo. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Y Indra, el pasado 7 de febrero el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que habían detectado irregularidades en la operación de las estancias infantiles ubicadas en todo el país. El presidente afirmó que en 2 de cada 3 estancias se habían detectado irregularidades de diversa índole y por esta razón señaló que el apoyo monetario se les otorgaría de manera independiente a los padres de familia. Indra, ¿tú cómo ves este tipo de acciones por parte del gobierno federal? Bueno, pues definitivamente el tema de la corrupción es un tema que nos atañe, que es importante atenderlo y ha sido una de las encomiendas del gobierno federal. No nada más en las estancias infantiles, en todas las instancias gubernamentales, ¿no? Y es súper importante tenerlo muy en cuenta para todas las decisiones que esté tomando este gobierno. Al final, hoy nos presenta la Secretaría de Bienestar Social y la subsecretaria todos los datos que encontraron, ¿no? Son datos muy preocupantes sobre la seguridad de las niñas y los niños, sobre los inquietantes temas de incluso estancias infantiles fantasmas. Así le llamaron, estos ¿no? Fantasmas, así es, que ni siquiera pudieron corroborar si existían, si estaban funcionando. Digamos que el tema de la corrupción es un tema nodal. Es un tema que debe de tener atención inmediata. Sin embargo, la decisión que el gobierno federal nos ha dicho en lugar de tener estancias infantiles, recortar este presupuesto y dárselo a las familias para que ellos se hagan cargo del cuidado de las niñas y los niños como una intención de flexibilidad y de ser un apoyo directo, no necesariamente atiende el tema de el interés superior de la infancia, de tener derecho a espacios de cuidado, y por otro, nos seguimos enmarcando en el cuidado como un tema de la familia, de los hogares. ¿Y cuál es el tema ahí? Que quienes cuidan en casa son las mujeres y las abuelas. No es posible que una decisión de política pública se base otra vez en las dobles o triples jornadas de trabajo de cuidados que realizan a diario madres y abuelas en los hogares mexicanos. Ajá. ¿Ustedes coinciden con lo que dijo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que violenta el derecho de las mujeres también este tipo de medidas por parte del gobierno federal entonces? Así es. Sí, porque ellos mencionaban esto, que los derechos ya ganados por las mujeres, en dado caso que continuara esta propuesta de López Obrador, prácticamente irían en reversa, Indra.
Completamente en reversa. Desde Oxfam México venimos impulsando la agenda de trabajo de cuidados, que si bien no es un tema que está muy en boga, el tema de estancias infantiles ahora mismo nos permite mucho hablar sobre esto, ¿no? No es reconocido esta tarea que hacen las mujeres, que es el trabajo doméstico, que es lavar, planchar, cocinar, ir al súper, pagar los servicios, pero también el cuidado de personas dependientes. No nada más son niños y niñas, son personas adultas mayores, son personas con discapacidad, con alguna enfermedad, que no hay ningún tipo de instancia ni de política pública que les atienda. Entonces, este tipo de actividades recaen siempre en los hogares y en las mujeres. Sí es una batalla que se estaría perdiendo, dado que aun cuando las mujeres se están incorporando mucho más al mercado laboral, al mercado al trabajo remunerado, esto no implica que haya una mayor redistribución de estos cuidados. Ajá. Hoy ya lo comentabas hace un momento, hoy por la mañana en la conferencia matutina autoridades de la Secretaría del Bienestar dieron estos datos preocupantes, de cierta forma, 80,000 niños que no se encontraban dentro del padrón, que ellos decían que sí existían, y mencionaban esta desviación de recursos, también 7,000 estancias infantiles que operan en rojo prácticamente. Indra, ¿esto no es preocupante también? Es muy preocupante. Digamos que el tema de seguridad, como madre, como padre, tendrías la certeza de poder dejar a tu hijo o a tu hija en un lugar donde no están las condiciones necesarias, donde el personal no tiene capacitación constante, donde es una persona certificada. Sin embargo, la decisión no puede caer otra vez el cuidado en los hogares. Ajá. ¿1,600 son suficientes bimestralmente? Pues me gustaría preguntarle a todas las personas que tienen un niño o una niña si 800 pesos mensuales sería suficiente para cubrir estos cuidados. Entonces, ustedes desde Oxfam México, ¿qué considerarían que sería pertinente que tomara en cuenta el gobierno federal? Pues primero que este tipo de decisiones no pueden venir a rajatabla. Es decir, no porque una política tengamos detección de irregularidades, de corrupción, de mal manejo, tiene que ser completamente desmantelada y ser replanteada en términos de una transmisión monetaria. ¿Por qué? Porque primero es un derecho. No es un servicio que existía y ya no. Es el derecho de las niñas y los niños a contar con espacios de cuidado. ¿Por qué? Porque las estancias infantiles o guarderías del IMSS y del ISSSTE no dan atención a personas que están trabajando en el sector informal y, por supuesto, tampoco dan atención incluso a padres. Las madres son las que tienen el derecho de que sus niños queden en estas escuelas, pero los padres únicamente si son viudos o si son ellos los tutores directos de los niños, ¿no? Nuestra intención desde Oxfam México es pensar de manera integral, es decir, hacia la creación de un sistema integral de cuidados en México. Sí, esto que mencionas también es importante. Se ve entonces con estos niveles de corrupción que desde los sexenios pasados, desde que empezó a operar este tipo de política, prácticamente lo vieron como un negocio, porque se prestó la corrupción. Es una manera equivocada de ver las cosas, Indra. Así es, y no nada más en las estancias infantiles, en todos los proyectos sociales. Sin embargo, caer en un entendimiento de que solo por corrupción entonces se desmantelan todos los programas sociales o se desinvierte en ellos es un error completamente. Ajá. Bueno, aquí estamos la bienvenida a Sofía, usuaria de una estancia infantil, y a Verónica, trabajadora de una estancia infantil. Sí. Les damos la bienvenida, gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos abordando ahorita el tema de las estancias y esta decisión que tomó el gobierno federal de prácticamente reducir el apoyo a la mitad a las estancias infantiles por múltiples fallas que ellos encontraron en estas investigaciones que realizaron. Estábamos comentando esta ausencia que ellos notaron de 80,000 niños que no estaban dentro de este padrón que presuntamente tendrían que haber estado. También se hablaba de prácticamente 7,000 estancias infantiles que operan mal. Y para hablar esto, Verónica, tú como trabajadora de la estancia, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de este tipo de instituciones, Verónica? Pues ha sido un poco difícil porque pues tanto a nosotras como trabajadoras el trato era pues mal. Entonces sí tenemos como teníamos problemas con eso. ¿Cómo era este trato? ¿Por qué mal? ¿Por qué lo calificas como mal? Porque bueno, la directora siempre no nos hablaba como tenía que ser, con respeto. Siempre nos hablaba con groserías, o sea, nos rebajaba a todo lo que ella quería.
Pero, ¿por qué ocurría esto, Verónica? Pues porque ya se daba así como la grandeza de que yo soy directora y aquí se hace lo que yo diga. Ajá, ¿cuántos niños ustedes atendían ahí en 80 niños en toda la estancia. ¿Puedes dar el nombre de la estancia o...? Sí, se llama Manolito. ¿En dónde está ubicada? En Santa Úrsula. Ajá, entonces, los directivos de esta estancia infantil prácticamente no seguían los protocolos de atención también incluso para los propios académicos, para quienes trabajaban con los niños. No. ¿No? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo, Verónica? Pues era fatal ahí. ¿Cuánto ganabas o cuánto ganan al mes, quincenal? Pues ahí nos iban aumentando y según ella su aumento de 50 pesos y bueno, al menos yo ganaba 1,300. 1,300 quincenales, ¿no? ¿Y cómo era tu contrato? ¿Tenías algún tipo de derecho? No, nunca nos dio contrato. ¿Nunca les ofreció? Nunca nos daba contrato. ¿Y cuál era el argumento que tenía ella? Pues que ella tenía su bufete de abogados y que pues con eso nos podía nosotras callar y, o sea, varias cosas para amenazarnos. Ajá. Con eso que nos comentas, ¿qué opinas tú de la decisión de Andrés Manuel López Obrador de reducir el apoyo a estas estancias? Pues yo digo que a la vez está bien. ¿Está bien? ¿Por qué crees que está bien? Pues porque así ya no se lo gasta la directora, como ella nos decía. O sea, ¿ella no cumplía con lo que presuntamente tendría que haber cumplido? No. ¿No? O sea, porque una de las cosas que mencionaban era que se les otorgaba cierto apoyo dependiendo del número de alumnos que tenían. ¿Ustedes notaban que sí cumplía con sus obligaciones? No. ¿No? Entonces, ¿qué le dirías a Andrés Manuel López Obrador? Pues que ponga más atención en las escuelas. Ajá, entonces es que hay unas voces que piden que se mantenga este apoyo. ¿Ustedes están en contra entonces? Sí. ¿Qué es entonces su propuesta? ¿Cuál sería? Pues igual, pues la misma, ¿no? O sea, que pues él vaya a ver lo que es pues las escuelas y ponga más atención en esa parte. ¿Tú todavía porque trabajas? Ahí, por ejemplo, la directora todo se gastaba en ella y en sus hijos, en su familia. Ajá, ¿las condiciones para los alumnos cómo eran? Pues fatales también. O sea, la comida era muy fea para ellos. Sí, decías que se atendía a 80 niños. 80 niños y hacía 1 kilo de comida para esos 80 niños. O sea, no daba ni siquiera para repetir o para que los niños tuvieran más. Ajá, ¿cuánto le cobraban a los niños aparte del apoyo que se le daba? O sea, ¿cuánto se le otorgaba a las familias? ¿Sofía? Sí, es que yo soy mamá de una menor que estuvo registrada en esa estancia. Nos cobraban 950 al mes. 950. O sea, lo mismo que depositaba el programa, era la misma cantidad. Las veces que preguntamos por qué era tan elevado, porque al hablar a la Sedesol nos decían que la cantidad o sea, no hay en las reglas de operación no está fijada la cantidad. Y lo que a nosotros nos decían es que era necesario ese gasto, o sea, que pagáramos exactamente lo mismo, 50 y 50, para estar dentro del programa. Es hasta que revientan todas las anomalías en la estancia y metemos la queja a Sedesol que nos damos cuenta que pues en realidad ese era un argumento que daba la directora, pero que no era válido, estaba fuera de las reglas de operación. O sea, aparte del apoyo que recibían, ustedes tenían que pagar prácticamente lo mismo. Exactamente, y aquí tengo, si quieren verlo, porque sí documentamos todo, los recibos que también violaban las reglas de operación, porque según las reglas de operación deben aparecer los datos de la directora de las escuelas, pero donde se ve las cantidades que pagábamos. Ajá. Por mes. Sí, y si ustedes no pagaban, ¿qué les decían a ustedes? Pues si no paga uno, y sobre todo dentro de los 5 primeros días del mes, las reglas de operación permiten que te expulsen del programa. Uh-huh. Ahora, no lo hacían tan así abiertamente, pero en el tiempo que yo estuve, vimos a 2 mamás que se tuvieron que retirar de la estancia porque no les era posible pagar eso. Porque había que pagar eso, más una lista de materiales que oscilaba entre los 2.500 o 3.500 pesos por cada año, como estas, que las exigían. Teníamos que pagar un donativo anual de 500 pesos, un uniforme de 1.900, los libros de 950, y las cantidades podían ir aumentando, ¿no? O sea, cuando mi niña entró, el uniforme era de 1.100, deciden cambiarlo y ahora cuesta 1.900, ¿no? Y el uniforme lo declararon como obligatorio, según, porque la SEP lo exigía. Ajá, y cuando presentaron la denuncia ante Sedesol, ante autoridades, ¿qué les dijeron? Pues nos contestaron esto, que es nada más que nos informan que la vigencia de la estancia a la que le pusimos la queja
concluyó el 31 de diciembre de 2018. Se tomará en consideración el contenido de su queja para verificar la continuidad dentro del programa de dicho espacio. ¿Durante cuánto tiempo ustedes vivieron ese tipo de situaciones? Pues lo que está documentado en este que se entregó es, hubo anomalías desde la inscripción, como muestra la hoja ahí, que es letra, puño y letra de la directora, ¿no? Donde ella me dice los requisitos son estos, el uniforme es obligatorio. Pero las anomalías se agravan a partir de septiembre, cuando ellas dicen que la SEP los obliga a cobrarnos toda esta serie de cosas. Y, o sea, yo hice las cuentas, ¿no? De septiembre para un mes pidieron 950 del mes, más 1.900 del uniforme, más la credencial que obligaba a la SEP porque no fuera a ser que no identificaran a los niños en un siniestro, más, y la suma era de más de 4.500. Yo decía, ¿cuánto tengo que ganar entonces? Pues para poder estar en esta estancia. Ajá. Oiga, y las autoridades les dijeron esto, ¿no? ¿Durante cuántos años está operando esta instancia? ¿No? ¿Usted tiene conocimiento, Verónica? Como más de 10 años. Desde hace más de 10 años, desde que empezó el programa entonces prácticamente. Sí. Ajá, y hasta el momento nadie les escuchó, nadie... No, metimos esa queja jurídico, tiene sello también de control interno. Entre las anomalías que se reportan es también que en la escuela operan grupos de segundo y tercer grado de kinder y no está registrada ante la SEP. Ajá. Y sobre todo la más grave es la de los alimentos, ¿no? Que es la que hace que varios padres decidamos, independientemente de que la Sedesol no responda, pues salirnos de la estancia. Ajá. Porque la denuncia pues incluso hablaba de lácteos fuera del estado del tiempo de caducidad que se administraban a los niños, y pues uno prefiere no arriesgarse. Ajá, entonces los alimentos, nos comenta cómo eran ahorita que para que ustedes extiendan más este tema, cómo eran las condiciones de lo que ingerían los alumnos. Pues ahí se hacía como desayuno, colación y comida. El desayuno era frío, o sea, todos los días era muy frío el desayuno y no salían de huevo. Y en la colación daban puras barras de manzana que ya estaban caducadas. Y metían lo que era la leche, igual estaba caducada y la rebajaban con agua. Y en la comida igual era pura comida fría, o sea, no, y como le digo, ¿no? Hacían 1 kilo para 80 niños. Sofía, con esto que nos comentas, ¿tú cómo ves las propuestas que ha hecho el gobierno federal para, pues ellos dicen, mejorar estas condiciones? Bueno, pues por un lado, principalmente está bien. O sea, los casos que yo que documenté, que se entregó la queja y todo, muestran que pues incluso las autoridades altas están involucradas, ¿no? Porque pues no pasa nada. Y a mí sí me parece grave que a los niños pues se les dé mal de comer, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que decir que la otra cosa es que no resuelve el problema de fondo. O sea, la propuesta de depositar directamente a los papás, 1.600 ellos mismos... bimestrales. 1.600 bimestrales, y ellos mismos hoy han entregado, ¿no?, las cifras reales para dimensionar. El programa de estancias, que antes se llamaban Sedesol, pues en realidad solo da oportunidad a entrar a este tipo de estancias al 4 y tantos % de la población infantil que necesita esos cuidados. Entonces, incluso con los depósitos no resuelven el problema. ¿Cuál es el problema de fondo? Que el Estado renunció con el esquema de guarderías y estancias subrogadas a su responsabilidad, con los derechos de la infancia, con los derechos de las mujeres a trabajar, es decir, renuncia a todo esto, fortalece a particulares que den estos servicios, y entonces nosotros creemos que si bien va a parar la corrupción, va a parar este tipo de cosas, lo que no hace es resolver el problema de fondo. Hay que reconstruir la red de estancias que había para madres trabajadoras, y sobre todo hay que dar cobertura a una población que nunca se le ha dado, que es quienes trabajan informalmente, por ejemplo. Indra, tú con este escenario, ¿qué te parece esta situación que algunas estancias viven? Pues me parece muy preocupante. Leía el informe que habían publicado sobre la estancia y claro que es muy deplorable estas condiciones. Y a mí me gustaría también enmarcarlo en un tema estructural. Un tema estructural con la precarización de las cuidadoras, ¿no? Las condiciones que nos relata, pues es un no reconocimiento a que es un trabajo que requiere una especialización, requiere una profesionalización. No cualquier persona puede hacerlo, es decir, no porque seas mujer naces sabiendo cuidar niños. Requiere todo un tema de profesionalizar, y que ese trabajo debe ser bien remunerado
y reconocido. Entonces, este tipo de programas que además se enmarcan en este tipo de profesiones de cuidadoras, también tienen que velar por este tipo de derechos. No es posible que un derecho esté permitiendo que se vulneren otro tipo de derechos, ¿no? Y es por eso que es necesario la revisión de nuestros programas sociales, de sus reglas de operación y un constante monitoreo y evaluación a cuáles son sus resultados y si de verdad está atendiendo al objetivo por el cual se creó. Gracias, Indra. Vamos a platicar ahorita en estos momentos vía telefónica con Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children. Buenas noches, Nancy, ¿cómo estás? Buenas noches, Osmo. Un gusto, muy bien, gracias. Bueno, pues estamos abordando el tema de las estancias infantiles y estos niveles que dicen las autoridades de corrupción, y también escuchábamos aquí a usuarias y trabajadoras de las estancias que señalan este tipo de irregularidades que ocurren dentro de estas instancias. Nancy, ¿qué te parece todo esto que ha informado el presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades de la Secretaría del Bienestar? Mira, de entrada decir que coincidimos plenamente con la política de combate a la corrupción y desde luego la necesidad de formular mejores mecanismos de gestión de las políticas públicas y desde luego del monitoreo del ejercicio de los recursos. Pero es importantísimo decir que el combate a la corrupción, la mejora de las políticas públicas, no puede hacerse por encima del interés superior de las niñas. Hoy, digamos, una decisión como la que se está tomando en relación a transferir directamente recursos a los padres y las madres, puede implicar que no se garantice el derecho al cuidado, al desarrollo temprano y a la educación inicial de las niñas y los niños. Es un derecho consagrado en nuestra Constitución mexicana, así como en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que hoy está en riesgo de cumplirse precisamente porque las transferencias directas a madres y padres no nos garantizan que, sobre todo en condiciones de pobreza, digamos, que es el grupo objetivo de esta política, se utilicen efectivamente en la educación inicial de las niñas y los niños. Estos recursos pueden utilizarse, por ejemplo, en el consumo, digamos, o en la satisfacción de otras necesidades básicas que tienen estas poblaciones, en otro tipo de consumos, ¿no? Por ejemplo, digamos, alimentos, servicios de salud, etcétera, a los que no necesariamente tienen acceso estas poblaciones, y bueno, eso ya no tiene un impacto directo en la niñez, y también decir, digamos, podría perjudicar lo que inicialmente buscaba este programa, que era de entrada acceso a las mujeres a un trabajo, ¿no? Y desde luego, pues darles mayor tiempo para su participación política, su participación comunitaria o tiempo personal. Sí, Nancy, entonces, ¿ustedes consideran también insuficiente este apoyo monetario bimestral que otorgaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Totalmente. Lo que consideramos aquí es que más bien, digamos, al observar todas estas, digamos, inconsistencias que ha tenido el programa, lo que tendríamos que hacer es un proceso de reformulación de ese programa con expertos y de entrada garantizando que quienes hoy ya se están beneficiando por este programa no se vean perjudicados. Porque al quitarle el apoyo a las estancias infantiles, pues desde luego existe el riesgo de que no puedan cubrir sus costos de operación, de que tengan que cerrar y por supuesto pues la oferta se va a ver limitada. Y es importante, por ejemplo, decir que en México hoy solamente el 14% de niñas y niños que se encuentran entre 0 y 3 años de edad tienen acceso a servicios de cuidado o de educación inicial. Es decir, no estamos cubriendo en lo más mínimo la demanda. Si reducimos la oferta que existe, pues desde luego estaríamos en mayores problemas. Entonces, tenemos que tener cuidado de que las nuevas decisiones respecto al programa no perjudiquen la estancia, la permanencia de las estancias. Nancy, ¿ustedes qué propondrían para universalizar este servicio a todos los infantes? Como tú lo mencionas, solo unos cuantos gozan o pueden tener acceso a este tipo de servicios, Nancy. Bueno, sin duda ahí, digamos, es un gran reto llegar a la cobertura, digamos, no solo de educación inicial, sino también de educación preescolar, es decir, las niñas entre los 3 y los 6 años, niñas y niños, tampoco están teniendo cobertura completa de educación inicial. Entonces, sin duda se requiere un enorme esfuerzo y reestructura, digamos, para la creación de un sistema de cuidados que efectivamente pueda garantizar el acceso a todas las personas, madres, padres, familias, niños y niñas que lo requieran, ¿no? Y transitar, digamos, de una forma progresiva también hacia la garantía de escuelas preescolares que también puedan brindar servicios por mayor tiempo. Hoy sabemos
que los niños que asisten a preescolar de 3 a 6 años, pues en su mayoría tienen horarios muy cortos que no permiten a las madres principalmente poder ejercer un trabajo o dedicarse a algunos otros asuntos, como lo decía, participación política, comunitaria, etcétera. Nancy, ¿se convirtió en un negocio el cuidado de la primera infancia? Mira, yo creo que ahí, habrá que analizar de forma más profunda cómo es que han estado funcionando las estancias infantiles, pero en Save the Children tenemos ejemplos de trabajo que hacemos con alrededor de 50 estancias infantiles que son centros comunitarios de desarrollo infantil, es decir, están basados en un enfoque comunitario, pero que han recibido el subsidio de estancias infantiles y que por lo tanto pues son estancias infantiles. Lo que nosotros hemos observado en el trabajo que hemos hecho en Save the Children para el fortalecimiento de estos centros es que en realidad los subsidios apenas alcanzan para la operación de los programas. Es decir, no es un negocio para las estancias con quienes nosotros trabajamos. Las mujeres que ahí están trabajando perciben salarios de 3,000 pesos mensuales en promedio o incluso menos. Entonces, no es un negocio, para quienes están coordinando este tipo de grupos. Yo no te podría asegurar que es el caso de todas las estancias porque, es el gobierno quien tiene mayor información al respecto y sin duda deberían, profundizar en cuál es el porcentaje de estancias que resultaban en un negocio, pero también reconocer aquellas estancias que han hecho su trabajo por convicción y por brindar un servicio a la comunidad y a las niñas y los niños. Nancy, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos concedes. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. Verónica, ¿cómo es el trabajo que realizan ustedes dentro de una estancia? Pues el trabajo ahí era entrar de 7:30 hasta 5 de la tarde. Había veces que nos extendían los horarios, pero no nos pagaban horas extras. Y pues cuidábamos cada salón tenía como 13 niños, o sea, cada salón, para el espacio que había, la verdad no era suficiente. Ajá, los salones eran muy reducidos para 13 niños. Y como dices, tú ganabas 1,300 pesos quincenales. Uh-huh. No hay nada de algo adicional, si se extendía. No. Y nada de esto. ¿Había material didáctico para poderlo hacer? ¿Ustedes también tenían que poner de su bolsillo? Pues prácticamente sí. Cuando nos pagaban, nos quitaban de nuestro dinero para poder comprar el material que se llegaba a perder o que los niños llegaban a romper. Uh-huh. ¿Cuántas trabajadoras hay? 10. 10 trabajadoras. Uh-huh. ¿Esta estancia infantil sigue operando? Sí. Sigue operando y con las mismas irregularidades que no sabes. Pues ahorita me acabo de salir, pero yo digo que sí sigue operando igual. ¿Has trabajado en otro tipo de estancias? Sí, en otra estancia también pues por el paso de CEU. Ajá, ¿y cómo era la relación ahí? ¿Cómo eran las condiciones? Pues era igual, pero ahí nos pagaban al mes. ¿Cuánto les pagaban ahí? 2,500 al mes. O sea que también tendrían que, si acaso la propuesta tendría que ser también mejorar el salario de quienes otorgan su tiempo para cuidar a los infantes. Sí. Verónica. Entonces son condiciones que tú considerarías ¿cómo las calificarías? Pues mal. ¿Mal? Uh-huh. Sí. ¿Qué le dirías a la Secretaria del Trabajo también y a todos ellos? Pues ¿Qué les dirías para que las condiciones mejoraran? Pues que igual, ¿no? O sea, lo mismo que la misma respuesta de que hagan bien su trabajo y de que vayan a ver las estancias. Uh-huh. Gracias, Verónica. Indra, ¿por qué es un tema relevante cuidar la educación en la primera infancia? En primer lugar, los cuidados son relevantes en nuestra vida desde el momento en el que nacemos, incluso hasta después de morir. Los cuidados están presentes y son esenciales justo en esta primera infancia, porque si hay un rezago, si hay ausencia de este cuidado, no hay manera de que podamos solventarlo en los años consecuentes. Ajá. Entonces, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tendría que hacer de manera inmediata el gobierno federal ante todos estos niveles de corrupción que según ellos detectaron con esta investigación que realizaron? Primero, creo que tendrían que oír las voces como las de aquí presentes, tendrían que hacer una revisión, un monitoreo, una evaluación consciente del programa de estancias infantiles y después oír a las expertas.
Como Oxfam México venimos colaborando con la Red de Cuidados en México, que es una red de investigadoras, de activistas, y de organizaciones de la sociedad civil que han venido hablando de la necesidad de tener un sistema nacional de cuidados, no nada más para la primera infancia, también para las personas mayores. México es un país que está envejeciendo y no va a haber posibilidad de que se les dé toda la provisión de cuidados que requieren, y es un problema que tenemos que atender inmediatamente. Ya hay programas de cuidados, el DIF, el antes DIF, ya tenía ciertas políticas al respecto, sin embargo tenían un corte asistencialista. Yo creo que lo principal es que se entienda que este no es un tema de corrupción en esencia, este es un tema de necesidades de cuidado que hay que atender, y ese es un derecho. Viéndolo desde un derecho, no puede ser resuelto por una transferencia económica, que hace un rato comentaban, 950 pesos es mucho, no se puede pagar, muchas familias no pueden pagarlo. ¿Cómo estamos pensando que 800 pesos van a solventar esas necesidades de cuidado? Ajá. Algunos opinan que incluso se politizó también este tema. ¿Ustedes consideran igual? Claro, son este tipo de temas siempre abren oportunidad para que voces que son contrarias empiecen a hablar y empiecen a tener también un tema y un debate, ¿no? Por supuesto que se ha politizado, pero también entendamos politizar no desde una connotación negativa. Es importante decir que estos son temas, por ejemplo, el cuidado, que nosotros lo tenemos incluso en un hashtag, politicemos el cuidado. Es un tema político porque es un tema que le concierne a las mujeres, dado que son las únicas que están como responsables de este tema, pero no solo a ellas, nos corresponde como sociedad, a los hombres, al Estado, por supuesto, en su responsabilidad de ofrecer este tipo de servicios al mercado, porque generamos desigualdad de quienes sí pueden tener los ingresos para poder acceder a un sistema privado y quienes no. Ajá. Gracias, Indra. Vamos a escuchar en estos momentos una cápsula que nos preparó nuestra compañera Ángeles Hernández, que también habla de este tema. Expertos en derechos de la infancia coinciden que la acción gubernamental de reducir el apoyo a las estancias infantiles y entregar sin intermediarios intenta desmantelar parcialmente este programa público, y eso no solo afecta al desarrollo de los niños y pone en riesgo su integridad, ya que las estancias no solo cuidan y dan de comer a los infantes. El trabajo de las educadoras logra el desarrollo de los menores en áreas como el aprendizaje y la socialización, sino que también afecta a las madres que tendrán que dejar sus empleos o estudios para asumir el cuidado de sus hijos. En entrevista para Relieves, el señor Julio César Márquez, papá del niño Julio César Márquez Báez, víctima de la tragedia de la guardería ABC, en donde murieron 49 menores a causa de un incendio, luego de perder a su hijo, conformó la asociación Nuestro Legado, Atención, Bienestar y Cuidado. A través de este organismo buscan generar mejores condiciones de seguridad en las estancias infantiles del país. El señor Márquez, junto con otros padres de la guardería ABC, impulsaron la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, conocida como Ley 5 de Junio. Que si tienen oportunidad, conozcan las leyes que rigen a las estancias infantiles. Hay una Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, que nosotros la denominamos Ley 5 de Junio. Esa es una ley marco, y cada estado, cada entidad, salvo 5 que no han legislado todavía en la materia, cada entidad tiene su propia ley estatal. Hay pequeñas variaciones, por eso es importante que la gente tome la que le corresponde en su estado, en su entidad. Ahí se podrán encontrar a través de diversos capítulos qué es y cómo debe operar la estancia donde están sus hijos. A través de la experiencia que le ha dado su activismo, asegura que quizás sí haya estancias que no cumplen con la normatividad, pero en su mayoría son lugares que realizan lo mejor posible sus funciones. A lo largo de este tiempo hemos tenido oportunidad de visitar estancias infantiles de todos los esquemas, pero ahorita básicamente estamos hablando de CESOL, como se denominaba antes la Secretaría. Hemos podido constatar que si bien manifiesta el gobierno que hay irregularidades detectadas por padrones inflados por parte de los prestadores de servicios, redes de corrupción, en fin, un sinnúmero de situaciones, también hay prestadores de servicios que con todas las carencias que realizan cada día pues lo mejor
mejor posible su función o su labor dentro de estos espacios. Me consta que hay personas que aman lo que hacen, y creo yo que haber medido con el mismo o bajo el mismo rasero a todos los prestadores de servicios no era lo más justo. Con respecto a la decisión gubernamental de entregar el subsidio a las familias y que ellas tomen la mejor forma de aplicarlo, Julio Márquez opina. La familia, por dejarlo con un familiar, si es el abuelo, como decía el secretario de Hacienda, pues el abuelo es un ser querido, es un familiar que los nietos o nuestros hijos ven con mucho cariño regularmente, pero no necesariamente es la persona más capacitada para cuidar, para tener a nuestro hijo. Hay que pensar, por ejemplo, una situación de emergencia, como se dan en las guarderías, una broncoaspiración cuando se esté tomando leche, o bien el abuelo o la abuela pues no tiene la capacitación, claramente lo digo, para poder ayudar, por ejemplo, al desarrollo motriz. Eso es un ejemplo. En fin, la socialización en las estancias infantiles es importante para los niños también. Otro de los puntos que impacta esta situación es la justicia de género, ya que muchas de las madres que por razones de trabajo o estudio dejaban en las estancias a sus hijos, un gran número tendrá que abandonar sus actividades para cuidar a sus pequeños. Por ello, el gobierno debe de brindar los servicios de atención a la niñez, concluyó Julio César Márquez. Para mí el estado ideal de las cosas sería que el gobierno asumiera su responsabilidad, su obligación constitucional y fuera quien brindara los servicios de atención a la niñez en estos espacios directamente. Pero reconozco, o más bien sabemos, y el Estado reconoce de algunas maneras que no tienen la capacidad de hacerlo. En fin, siendo las estancias infantiles de cualquier modalidad necesarias, pues tenemos que buscar generar las mejores condiciones de operación para estas. Que tengamos la certeza de que nuestro hijo no solamente será bien cuidado, sino que en esos lugares pues se les brindará todo el apoyo necesario para su desarrollo pleno, pues acorde a la edad que tienen, ¿no? Continuamos con el programa Relieves, esta noche analizando estancias infantiles a debate, de la presunción de irregularidades a la afectación a derechos de la infancia y las mujeres. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o si prefiere envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060M y en Twitter, @relieves. Pues escuchamos esta cápsula de nuestra compañera Ángeles Hernández y le mandamos muchos saludos a Julio César Márquez, papá de Yeye, quien nos escucha desde Querétaro. Nosotros regresamos aquí al programa Relieves, donde estamos abordando este tema de las estancias infantiles. Sofía, nos comentabas que tuviste algún altercado con los directivos de esta estancia infantil. Sí, como yo decía, yo en el lapso de 2018 pongo 4 reportes telefónicos en la Sedesol por las anomalías que había, que hasta entonces eran de cobros, ¿no? Cobros injustificados, condicionamiento materiales. También hablabas que no eran los niños que decían tener, que probablemente tenían menos niños que los que decían. Que tenían más de los que estaba permitido, sí. ¿No? Las reglas de operación son muy claras y dicen que una asistente, una cuidadora, debe cuidar solo a 8 niños y en el salón de mi hija había 13. ¿No? Lo que para motivos de un temblor o cosas así complica muchísimo las cosas y hasta para cosas de dar de comer, cambiar, etcétera, porque en las salas de bebés, cuando mi hija estuvo también había 13 bebés y esto, bueno, las anomalías se agravan hasta en diciembre cuando... Diciembre del año pasado. Sí, del año pasado. Y pues resulta que hubo una anomalía ahí con los recursos. Yo sí cuestionaría, yo entiendo que no podemos decir a partir de un caso todas las estancias eran un negocio, pero hoy publicaron la información encontrada en las anomalías y, híjole, dice que más del 60%. Y ahí hay que como tener cuidado porque hay que entender que este dinero se les daba a las dueñas de las escuelas con posibilidad de 70,000 pesos para adaptar sus casas y que cuando son corridos del programa Sedesol, como en mi caso, por malas prácticas... la Sedesol no se queda con esa infraestructura, se la queda el particular y hoy esta estancia está operando como una estancia particular. Entonces yo creo que eso es un negocio, ¿no? No un programa social, porque un programa social nutre, fortalece las redes que se tienen pues desde el sector público. Entonces se agrava la situación y ella nos dice que la SEP la obliga a hacer un evento navideño, una pastorela.
Una de las mamás que también trabaja ahí consigue que un espacio, que es un espacio público, pues no sea prestado para la realización del evento. El chiste es que cuando nos avisan, el evento cuesta 500 pesos, ¿no? Y si tú no pagas el evento ese día, tu hijo no va a la estancia y entonces te descuentan el día de trabajo. Entramos a hablar con ella, manifestamos nuestro desacuerdo. Ella dijo que era tan caro porque les iba a dar a las maestras aguinaldo y no sé cuántas cosas, y una cena especial y bla, bla, bla. Y pues resulta que el último día nos topamos con que 3 de las maestras han sido corridas. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasó? Y en el ensayo general al que había citado, pues cuando llegamos yo empecé a hablar con los papás y a exponer la situación que se estaba viviendo. Y cuando llega la señora, que llega con toda su familia, quien es responsable de la estancia, se molesta, ¿no? Y dice que no, que la Sedesol no le ha dado el dinero. O sea, desde que no le ha depositado ni noviembre, o sea que nuestros hijos, ¿qué estaban comiendo? Porque no tenía ese dinero. Ajá. Y nunca nos lo había dicho. Y bueno, entonces yo de plano decido no alegar y marco a la Sedesol para poner el reporte de lo que está ocurriendo. Y mientras lo hago, su esposo empieza como a cerrarme el paso, como a no dejarme pasar. Yo le digo que me quiero retirar de ahí. Él me dice, es que ustedes no saben quiénes somos. Y de repente me dice, ¿usted sabe quién es Ernesto Cordero? Porque le tiene un mensaje y extiende el celular, ¿no? Entonces yo sí volteo, había muchos papás, y les digo, ¿saben qué? El señor me está amenazando. Hasta en ese momento me doy cuenta que el señor forma parte de la plantilla, ya cuando preguntamos, no solo su esposo, sino que según es el que, como conserje, como algo así, aunque él nunca estaba en la estancia, no lo conocíamos. Y pues quiero aprovechar para decir que, pese a que presentamos todos los elementos, pedimos una reunión con Ariadna Montiel para denunciar los hechos. No nos han recibido, solo nos mandaron la respuesta que da Sedesol. Y sí queremos decir que darle tanto poder a un particular y no construir una red estatal hace esto, que parezca un pleito entre particulares, ¿no? Y pues eso nos parece inadecuado. Ajá, entonces cuando él dice conocer a este exfuncionario, ¿ustedes qué le dijeron? No, yo la verdad ya no le digo nada, sino que volteo y digo, ¿saben que el señor me está amenazando? Y cuando yo estoy diciendo eso, el señor corre hacia donde yo estoy. Algunos papás como que se atraviesan, y además la dueña de la estancia y su como asistente, vamos a decir que era la que más estaba ahí en la estancia y todo, me empieza a arrebatar el micrófono, ¿no? Entonces yo me enconché, y yo dije, solo le voy a dar el micrófono a las maestras para que denuncien lo que está pasando y por qué han sido corridas. La verdad es entendible, o sea, el cuidado no puede estar en los abuelos, el cuidado no puede estar en depositarte y resolver como particular, eso me parece clarísimo. Pero también me parece clarísimo que la respuesta no es subrogar la educación, no puede ser construir cotos de poder en donde uno además va con la tranquilidad de que ahí dice que es una estancia Sedesol supervisada por el gobierno, y resulta que uno como mamá hasta sale amenazada por la esposa de la dueña, por el esposo de la dueña. Que se dice tener relaciones, ¿no? Con un personaje que ya cuando uno lo busca pues es panista. Así es. Bueno, en estos momentos también vamos a platicar con la licenciada en Educación Preescolar Rosalba Rayón Castelán, de la estancia infantil Jean Piaget del municipio de Tizayuca en el estado de Hidalgo. Muy buenas noches, Rosalba, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, a sus órdenes. Sí, estamos platicando sobre el dilema que hay hoy actualmente sobre las estancias infantiles. ¿Qué te parecen estas propuestas de Andrés Manuel López Obrador después de que da a conocer estos niveles de corrupción que dice se da casi en una gran parte de las estancias infantiles, Rosalba? Pues es desafortunado. También escuchaba, me imagino que es una madre de familia que estaba compartiendo su experiencia respecto al servicio que ella recibió en esa estancia. Desafortunadamente, llama mucho la atención, o por lo menos ese es mi punto de vista muy particular, en que se señala corrupción, pero se está señalando a todas las responsables de estancias infantiles, lo cual me parece una falta de respeto. Yo puedo hablarle desde mi experiencia personal. Llevo 12 años en el programa de estancias infantiles. Hace 2 años yo tuve la necesidad de hacer un cambio de responsable con mi hermana, y en ese sentido mi hermana se queda como responsable y yo paso como asistente. Por cuestiones de salud yo no podía estar completamente como responsable, porque uno de los requerimientos es estar todo el día ahí en la estancia.
Es desafortunado que se señale de esa manera y de una manera tan deliberada, porque nos hablan de corrupción. Sin embargo, señalan un bajo porcentaje. Hoy, acabo de escuchar el día de hoy a la Secretaría de Bienestar, en donde da algunas cifras. Yo quiero comentarles algo que yo he rescatado de esto. Hablan sobre los estatus rojos de las estancias infantiles. Punto número 1, nosotras como responsables no elaboramos las reglas de operación. Las reglas de operación fueron elaboradas por Cedesol, por DIF. Ellos implementaban los mecanismos de supervisión. Habla de cédulas y comentaba que la mayoría de las estancias debería de estar cerrada por un estatus rojo. Sin embargo, los estatus rojos muchas veces eran cuestiones administrativas, y le puedo señalar que incluso la falta de, por ejemplo, una fotografía, la falta de una planeación didáctica era motivo para llevar en rojo, pero no significaba que estuviera en riesgo la integridad del niño. Situación que nosotros muchas veces criticamos, que cómo era posible que por cuestiones administrativas nos estaban marcando un estatus rojo cuando no se estaba poniendo en riesgo. Ahora bien, nos hablan también sobre las capacitaciones, que las capacitaciones eran deficientes. Yo les quiero mencionar que a lo largo de estos 12 años yo he recibido capacitaciones no solamente de DIF y de Cedesol, sino de Cruz Roja, que son quienes más nos daban capacitaciones, no solamente en el tema de uso y manejo de extintores, sino prevención de incendios, nos daban primeros auxilios, auxilios pediátricos, pero sí también es importante decirles, cuando hablan de deficiencia, creo que están ya descalificando, por ejemplo, a una fundación Michu y Mau, que nos dio capacitaciones muchas veces a lo largo de este tiempo. Nos ha dado capacitaciones Fundación Lego en el tema de desarrollo integral de las niñas y los niños. Nos han dado capacitaciones como la de Fundación Carlos Slim, en donde nos habla sobre el acompañamiento de los padres de familia, de las educadoras, del agente educativo. Entonces llama la atención cuando nos hablan sobre deficiencia. Nos hacen muchos señalamientos desafortunados. Yo le hablo y le reitero, es lo que yo he vivido como responsable de estancia infantil. Rosalba, con esto que nos comentas, ¿qué llamado le harías a López Obrador? ¿Qué le dirías? Pues yo creo que lo más importante que le diría, no puede generalizar. Si ellos ya tienen detectada la corrupción, pues que se castiguen a los corruptos. Si tiene detectadas quiénes son las que no estaban operando o cómo no estaban operando bien, que lo hagan. Dan un comunicado en donde manejan cifras y donde dicen el 7% no estaba funcionando de manera irregular. Somos 9.500 estancias infantiles y por un 7% castigan a todas. Es como decirle, le cayó gangrena en el dedo, pero le tenemos que amputar toda la mano. Es más, hoy lo han dicho, se acaba el programa de estancias infantiles. Y voy directamente a lo que dicen de programas de estancias infantiles. Nosotros no estamos en desacuerdo en que el padre de familia reciba el recurso. Lo que más bien nosotros pedimos es que se garantice el mecanismo para que efectivamente ese dinero llegue en beneficio del niño. Sí. Porque desafortunadamente, creo que la razón nos lo dice, que el padre de familia al recibir ese pago, ¿qué va a pasar? Tiene prioridades y tiene gastos. Ahora, la mamita, perdón, no escuché desde el principio, pero expresaba su malestar y su mala experiencia que tuvo en esta estancia infantil y nos decía, yo reporté esta situación. ¿Qué va a pasar al día de hoy si nos están diciendo el recurso va al padre de familia, el padre de familia va a definir en dónde lo tiene? En la casa del abuelo, en la casa del tío, en la casa de la tía, o en su buena decisión lo lleva a una estancia infantil. ¿Qué va a suceder? ¿Cuál es el alto riesgo al que se va a enfrentar el niño? Porque obviamente la gente que los va a atender no es gente que tenga la capacitación. Y no estoy demeritando el trabajo tan loable que hacen los abuelos.
de ninguna manera. Creo que a muchos nos hayan ayudado los abuelos a criar a nuestros propios hijos. Sin embargo, hoy en día no puede ser solventado de esa manera. ¿Qué le diría al presidente? Ajá. Que reconsidere el programa, y se detectó corrupción, que se vaya sobre la corrupción. Muy bien, Rosalba, pues muchísimas gracias por ese tiempo que nos concedes. Gracias. No, pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Nosotros regresamos al programa. Hay muchas llamadas del auditorio que lamentablemente ya no podemos leer porque se nos está agotando el tiempo, y en estos minutos que nos quedan les pediríamos unas conclusiones. Sindra, ¿con qué te irías esta noche? Pues a mí me gustaría ocupar este espacio para hacer la recomendación al gobierno federal de atender las necesidades de la población en temas de cuidados. No hay atajos, no hay decisiones rápidas. Es necesario la creación de un sistema nacional de cuidados que se acerque a las organizaciones de cuidadoras, organizaciones feministas, que oiga las voces de quienes fueron usuarios de estas instancias infantiles, y que genere un programa que de verdad atienda las necesidades de cuidado. Ajá. Verónica, ¿con qué te dirías esta noche? Pues que no dejen escondido este tema y que se siga hablando de él, porque sí son bastantes estancias que la verdad no están operando como debe de ser. Ajá, que se castigue a los que no estén haciendo bien su trabajo. Exactamente. Ajá. Sofía. Pues yo quisiera cerrar diciendo que la corrupción no es todo el problema que hay. El problema es este desentendimiento del Estado con respecto a los cuidados de la primera infancia, y que atenta contra varios derechos. Yo sí creo que independientemente de cómo vaya a resolver esto ahorita y si va a haber depósitos o no, se tiene que recuperar la infraestructura que pertenezca al Estado, que vigile el Estado, que en esa red se garanticen los derechos a las trabajadoras, a las cuidadoras, todos los derechos de la ley, que se incorpore si había buenas trabajadoras y con el perfil en estas otras redes subrogadas. Se les puede contratar, pero no a la subrogación en este tipo de servicios, que sean observados los más altos estándares que no estaban, y que se le dé acceso a todos los padres y madres trabajadoras, incluso a las que trabajan en el hogar. Muchísimas gracias, Sofía, Verónica, Indra, muchas gracias por participar en este programa de Relieves. Ahí hemos lamentablemente llegado al fin de este programa y pues lamentablemente terminamos esta noche. Participamos en este programa en la conducción Sosimo Díaz, en el reportaje Ángeles Hernández, Jani nos estuvo acompañando en la asistencia de producción, en los controles técnicos Raúl Núñez y Fructuoso López. A todos les deseamos muy buenas noches, hasta luego. Relieves.